desde el campus te da ahí las estadísticas de revisión. Creo que hasta ahora ninguno ha estado revisando ninguno de los libros. Entonces les recomiendo que deberían ir revisando, ¿no? Pueden encontrar unos ejercicios que les sirvan. Pero bueno, estoy viendo que casi ninguno ha ido revisando. El contenido del tema es prácticamente los conceptos básicos, las medidas de distribución, vamos a ir revisando, la estimación de parámetros, pruebas de bondad y ajuste y distribuciones teóricas. Algunos conceptos básicos con los que tenemos que estar relacionados nosotros. Por ejemplo, como les estaba ya adelantando, todos los estudios hidrológicos requieren información hidrometeorológica cuantiosa. Y muchas estaciones de las que tenemos nosotros implementadas en el país no cuentan con esta información. Entonces, lo que es la probabilidad y estadística es utilizada en esta rama de la hidrología para analizar esta información. ¿Cuánta información tiene cada estación? Si es la suficiente para realizar un estudio determinado. ¿Cuánta información falta? Entonces, eso lleva a tomar decisiones en el diseño de obras hidráulicas, ¿no? Ahora, recordamos algunos conceptos que fueron expuestos en el curso de estadística. Ustedes ya han visto, ¿no? También algunos conceptos en estadística, en la materia de estadística. Por ejemplo, ¿qué es probabilidad? ¿Han visto el término probabilidad? Y la fórmula de la probabilidad. En estadística ya han visto este concepto, ¿no? ¿Qué es probabilidad? Por ejemplo, la probabilidad de que un evento A en un experimento aleatorio que tiene n resultados igualmente posibles y de los cuales n de esos n resultados posibles son resultados favorables, está dada por. Esa probabilidad está dada por n sobre n minúscula sobre n mayúscula, donde n minúscula, ¿ya?, son los resultados favorables y n mayúscula son los resultados posibles. Por ejemplo, voy a conectar la pizarra, me esperan un momentito.
Inge, no se escucha nada. Ya, gracias. Entonces, para el ejemplo 1, el inciso A, ¿qué datos tenemos? ¿Y qué no está grabando? Ya, ahora sí. Para el inciso A del ejemplo 1, ¿qué datos tenemos? Recordamos que la probabilidad de cualquier evento, voy a anotar aquí. La probabilidad de cualquier evento es igual al número de resultados positivos entre el número de resultados probables, ¿no? Aquí está. Favorables entre posibles, ¿no? Entonces, ¿qué información tenemos de la moneda? Nosotros. ¿Cuántos resultados tendríamos favorables? ¿Y cuántos resultados posibles? Una moneda, ¿cuántos escudos tiene? Tiene dos caras en primer lugar, ¿no ve? Un escudo y una cara ahí. Tiene escudo y cara. Esos pueden ser, al arrojar la moneda, esos pueden ser los resultados que favorables o posibles. En la pregunta, el resultado favorable es que salga escudo. Eso es lo que me está pidiendo, ¿no ve? Dice, al arrojar una moneda, la probabilidad de que salga escudo es... Entonces, para resolver el inciso A, ¿qué tenemos que analizar? El número de resultados favorables y el número de resultados igualmente posibles. Si arrojamos la moneda, puede salir cara o cruz. Esos son los resultados posibles, ¿no ve? Si nosotros arrojamos la moneda, puede salir o cara o cruz, ¿o no? ¿Hola? Chicos, ¿cuántos resultados posibles pueden darse? Dos resultados posibles. ¿Y cuántos resultados favorables? Uno, Inge. Uno. Solo un escudo, ¿no? Entonces, la probabilidad de que salga escudo, ¿no?
en la moneda va a ser igual a 1/2. Y generalmente nosotros expresamos esta probabilidad en porcentaje. Esto sería 0.5. Y en porcentaje sería igual al 50%. ¿Ya? Siempre manejamos lo que es la probabilidad en porcentaje. Ya, para el inciso B, ¿qué información tenemos? Vamos haciendo juntos este inciso. ¿Qué información tenemos del inciso B, chicos? ¿Qué información tenemos para el inciso B en realidad? ¿Qué me pide? ¿Cuáles tienen que ser mis resultados favorables? Me dice, en una urna se tienen 2 bolas rojas y 8 bolas negras. ¿Cuántas bolas tenemos? Tendríamos 10, ¿no ve? Allá la probabilidad que al extraer una de las 10 bolas de la bolsa, esta sea de color roja. Entonces, ¿cuántos resultados favorables y cuántos resultados posibles tenemos? 2 favorables. ¿Ya? Y 10 resultados posibles, dije. Sí, 10 resultados posibles, ¿no? 10 resultados. ¿Cuántos favorables serían? De los 10 resultados posibles, ¿cuántos serían favorables? Creo que ya me había dicho uno de sus compañeros. 2, ¿no? Porque dentro de la bolsa hay 2 bolas rojas, ¿no? Y 8 bolas negras. En total tenemos 10 bolas, ¿no? Y de esas 10 bolas, como 2 son rojas, solamente tenemos 2 resultados favorables. Entonces, la probabilidad de que una bola sea roja, aquí vamos a poner roja. Y aquí vamos a poner, especificar escudo, ¿ya? Para que no se confunda. ¿No? no se ve ahí. Ya. Bueno, está dibujando, dije, porque no. Sí, estoy compartiendo. Solo se ve el enunciado. Ahora. ¿Sí? No. ¿Ahora sí se ve o no? No, solo el anunciado nomás se ve, de ejemplo 1 nada más. A ver, como pantalla voy a compartir. Ahora, a veces se raya. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir la pantalla. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Tampoco está grabando. Ahora sí. No está grabando, creo, Inge. Sí, ya activado. Entonces, como les decía, ¿no ve? En el inciso B, el número de resultados me dice que en la urna tienen 2 bolas rojas y 8 bolas negras. En total serían 10. 10 resultados posibles, ¿no? Hallar la probabilidad de que al extraer una de esas 10 bolas sea de color roja. ¿Cuántos resultados favorables podríamos tener? 2, porque hay 2 bolas rojas de las 10. Entonces anotamos, ¿no? Número de resultados favorables entre resultados posibles. Eso sería igual a, me dictan, 1/5 sería, hola, 0.2, Inge. 0.2. Eso sería 20%. 0.2, Inge. Hay un 20% de probabilidad de que el resultado sea de color rojo, ¿no? Esto maneja mucho para aquellos que les gusta apostar, ¿no? Van apostando, o sea, manejan mucho lo que es probabilidad los apostadores. Por eso muchas veces ganan, por si acaso. ¿Ya? Entonces sería 20% de que una de las bolas sea de color rojo. Y en el caso de la moneda hay un 50%, y es lógico, ¿no? O tenemos cara o cruz. Tenemos un 50% de que pueda ser cruz, ¿no? Entonces, porque solamente tiene 2 caras. Entonces, están entendiendo el concepto de probabilidad, ¿no? Ingeniera. Sí,
Dime. Ingeniera, Dime. perdón que le interrumpa, pero es que la clave que nos envió por WhatsApp no me deja abrir el tema 3. A ver, voy a revisar. ¿Me dan 5 minutos, por favor? Por favor. Ya, sí, efectivamente la clave estaba mal. Seguimos, ¿no? Ahora pueden ver la presentación, ¿no? Ya tenemos los resultados del ejemplo 1. ¿Están pudiendo ver la presentación? Sí. Ya. Después, también tenemos el concepto de probabilidad de unión de sucesos. Por ejemplo, ¿no? Si A y B son eventos cualquiera, ¿ya? Si A y B son eventos cualquiera, la probabilidad de unión de sucesos va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A menos la probabilidad de A de unión de sucesos independientes. Es este término, ¿ya? Entonces, la probabilidad de A de unión de sucesos se lee como probabilidad de A o B. Y la probabilidad de eventos independientes, si A y B son en sí eventos independientes, tenemos que la probabilidad de A por la probabilidad de B va a ser igual a esta probabilidad de eventos independientes. Y esta probabilidad de eventos independientes se lee como probabilidad de A y B. La unión de probabilidades se lee como A o B. Y la probabilidad de eventos independientes se lee A y B. ¿Ya? Entonces, la probabilidad condicional es esa probabilidad que ocurre, que condiciona que ocurra un suceso, por ejemplo, el suceso B, dado que sucedió el suceso A. Y está definida por la siguiente forma. La probabilidad de B condicionada, ¿no? La probabilidad de A o condicional va a ser igual a la probabilidad de A, ¿ya? De eventos independientes de B, o como habíamos dicho, probabilidad de A y B, entre la probabilidad de A. Ejemplo 2. Vamos a seguir avanzando y vamos a hacer los ejemplos un poquito más allá, ¿ya? Ahorita voy a leer lo que es el ejemplo 2. Supóngase que el río Pilcomayo alcanza cada verano un nivel decreciente con una frecuencia relativa de 0.2.
En el río Pilcomayo, cuando atraviesa la comunidad de Sotomayor, hay un puente cuya probabilidad de falla en los estribos es 0.3. Y la experiencia muestra que cuando hay creciente, las probabilidades de esta falla suben a 0.5. Con estos datos se desea conocer la probabilidad de falla en el puente. ¿No? Tenemos este ejemplo. Entonces, vamos anotando datos. A ver, vamos a avanzar un poco más hasta periodo de retorno y vamos a resolver los 3 ejemplos una vez que hayamos avanzado esto, ¿ya? Para no perder mucho tiempo. Ya, entonces ese sería el ejemplo 2 de probabilidad. Otro concepto que es importante que conozcamos nosotros es el periodo de retorno. El periodo de retorno, ¿ya? Es un intervalo promedio de tiempo en años dentro del cual un evento de magnitud X puede ser igualado o excedido por lo menos una vez en promedio. Última vez actual. ¿Perdón? ¿Alguien estaba consultando algo? No, Inge, me he equivocado, estaba escuchando. Ah, ya, ok. No hay problema. Entonces, ese periodo de retorno, fíjense, es la inversa, o en realidad la probabilidad es la inversa de este periodo de retorno, ¿ya? O la probabilidad es igual a 1 sobre el periodo de retorno. Así se relaciona el periodo de retorno con la probabilidad. ¿Ya? Es 1 sobre t. Por ejemplo, nosotros tenemos definidos periodos de retorno que utilizamos en guías o normas de acuerdo a cada obra hidráulica que diseñemos, ¿ya? Por ejemplo, un puente sobre una carretera importante, manejamos un periodo de retorno de 50 a 100 años. Para un puente sobre carretera menos importante o alcantarilla sobre carretera importante, 25 años de periodo de retorno. Una alcantarilla sobre un camino secundario, de 5 a 10 años de periodo de retorno. Un drenaje para aeropuertos de 5 años de periodo. Y estas normativas varían, ya son variables. En realidad nosotros podemos encontrar esto en el manual de carreteras del ABC, en el anexo 5. También en la guía de riegos. ¿Ya? Por ejemplo, nos recomiendan que para presas nosotros evaluemos un periodo de retorno, o sea, bueno, puede en realidad variar, ¿no? Pero a veces nos piden 500, 1000 años, ¿no? Un periodo de retorno, ¿ya? Entonces, para que diseñemos una presa. Entonces, eso es variable. Eso está en las guías, en las normativas y está establecido así. ¿Qué periodo de retorno tenemos que utilizar para una obra hidráulica determinada? ¿Ya? Luego está el riesgo. Por ejemplo, si un evento, por ejemplo, un caudal de diseño Q, ¿no? Tiene un periodo de retorno de T años y una probabilidad de excedencia P, tenemos lo siguiente, ¿no? Que como la probabilidad es igual a 1 sobre T, la probabilidad de que este caudal no ocurra en cualquier año, es decir, la probabilidad de ocurrencia de un determinado, de que un caudal sea menor a este caudal de diseño es la siguiente, ¿no? Dice, la probabilidad de no ocurrencia es igual a 1 menos P. ¿Ya? Y esa probabilidad de no ocurrencia se puede expresar igual de la siguiente forma. 1 menos 1 sobre T. Esa probabilidad de no ocurrencia se escribe con la recta encima, ¿no? Esa es probabilidad de no ocurrencia va a ser igual a 1 menos 1 sobre T, porque la probabilidad se relaciona al periodo de retorno como 1 sobre T. ¿Ya? Luego, la probabilidad de que un evento no ocurra en n años sucesivos es la siguiente. La probabilidad de no ocurrencia elevado a n va a ser igual a 1 menos 1 sobre t elevado todo a la n. ¿Ya? Es la misma, solamente que estamos agregando el número de años sucesivos. En un número de años sucesivos, ¿no? Ahora, la probabilidad de que el evento ocurra al menos una vez en los n años sucesivos es conocido como el riesgo falla y se representa por la siguiente forma.
esa probabilidad de riesgo falla o el riesgo falla va a ser igual a 1 menos la probabilidad de no ocurrencia, acuérdense, probabilidad de no ocurrencia elevado a n años sucesivos. ¿Ya? Y n es como la vida útil, es la vida útil del proyecto en realidad. ¿Ya? Entonces, ese riesgo va a ser igual a 1 menos 1 sobre t elevado a n. ¿Ya? Entonces, tenemos estos 3 ejemplos. Vamos resolviéndolos. ¿Me esperan un minuto, por favor? Voy a compartir la pantalla del OneNote para que vayamos anotando eso, ¿ya? Vayan anotando los enunciados en sus hojitas. ¿Dónde está el 2? Pocho, ven. Pocho, Apolito. Ven. Con su hermoso cuerpo.
¿Qué? ¿De qué estás llorando? Osito loco. Dormí de una vez pues un sueño.
Vamos a ir viendo las fórmulas de las probabilidades también, ¿ya? Entonces, ¿qué datos tenemos? Aquí. Me dice, supóngase que el río Pilcomayo alcanza cada verano un nivel de creciente con una frecuencia relativa de 0.2. ¿Qué probabilidad sería esa dentro de los datos? 20%. Una probabilidad decreciente, ¿lo ve? La probabilidad decreciente, dice, tiene una frecuencia relativa. No. Aquí en datos. Datos. Y Tengo. estamos viendo su pizarra. ¿Ah, no están viendo? Está todos por ahí. ¿Por qué? A ver, voy a poner como pantalla otra vez. Yo no sé por qué. Con esta OneNote se raya, pero es que así puedo pegar el texto, es más fácil. ¿Ahora sí? Chicos, Sí. ¿ahora sí están viendo o no? Sí, ingeniera. Ya. Entonces, la probabilidad de la creciente, dice, de que ocurra una creciente en el río Pilcomayo, vamos a denominar C, la probabilidad de creciente es igual a 0.2 o 20%, ¿no ven? Eso dice. ¿Qué más? Después dice, en el río Pilcomayo, cuando atraviesa la comunidad de Sotomayor, hay un puente, cuya probabilidad de falla en los estribos, dice, cuya probabilidad de falla en los estribos es de 0.3. Entonces, tenemos esa probabilidad de falla también como dato, ¿no? La probabilidad de falla le vamos a poner, ¿ya? De falla es igual a 0.30%, ¿no? ¿Qué más tenemos de datos? Después dice, la experiencia muestra que cuando hay creciente, dice, la probabilidad de falla suben a 0.5. ¿Qué probabilidad sería esa? ¿50%, ingeniera? Ya, pero ¿qué tipo de probabilidad sería esa? ¿Sería de unión de sucesos? ¿Sería de eventos independientes? ¿O sería condicional? Condicional. Unión de sucesos. ¿Será? A ver, analicen bien. ¿Qué dice el problema? Estoy Pero compartiendo la ingeniero, pizarra, ¿no ven? dice que hay una probabilidad de que se caiga de un 0.3% y cuando crezca el río hay otra probabilidad del 2%, creo. Ah, no. Entonces, ¿cuál sería? Condicional. Condicional. Cuando haya falla, dice, la experiencia muestra que cuando hay creciente, la probabilidad de falla suben a 5%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay una probabilidad de falla cuando hay creciente y esa probabilidad es de 0.5 o 50%. Me está dando una probabilidad condicional. Me dice que va a fallar cuando haya creciente también, ¿no? Y tienen esa probabilidad del 50%. En realidad siempre hay una probabilidad de falla en los estribos desde el diseño. Por eso tenemos esa información. Y también hay una probabilidad de que cuando van a ocurrir la creciente en ese río. Ese es otro tipo es otro dato de probabilidad, ¿no? Que es del río mismo. Entonces, tenemos esos tres datos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué otra cosa sabemos? Nos está pidiendo, con los datos que le doy, con los datos de la probabilidad de la creciente, de la probabilidad de falla y de esa probabilidad condicional que conocemos, me dice que vea, o sea, que se desea conocer la probabilidad de falla del puente en sí. ¿Cómo puedo determinar esa probabilidad de falla en puente? ¿Cuándo va a fallar el puente? ¿Cuándo podría fallar el puente?
Eso tenemos que analizar, ¿no? Aquí, para resolver el problema. El puente, decimos, ¿no? El puente falla. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, imagínense, ¿cuándo falla un puente? ¿Cuándo puede fallar el puente? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. ¿Cuándo falla un puente? Imagínense un escenario. Por eso, en el caso de una eventual crecida, puede derribar los estribos, o desplazarlos. Y así ya, cuando haya creciente, bien, cuando haya creciente. Esa es una, ¿no? Cuando haya creciente, o cuando más. Que ya nos ha dicho en la respuesta su compañero. Cuando haya creciente, o crecida, ¿no? Crecida o creciente. Y en realidad todo sería, ¿no? Todo sería. El puente falla cuando haya creciente o cuando ya nos ha dicho, ya, pero también nos ha dicho su compañero, nos ha dicho ahorita. Ahorita ha dicho. Cuando hay sobrecarga, ¿eh? Ya, cuando fallen los estribos. ¿No ve? El puente va a fallar cuando haya creciente o cuando fallen los estribos, por lógica, ¿no ve? Entonces, ¿cómo expresamos esta afirmación en términos de probabilidad? ¿Con qué fórmula? Voy a compartir la presentación para que vean. ¿Con cuál? Unión de sucesos, sí. Exacto. El puente va a fallar cuando haya creciente o cuando fallen los estribos. Entonces anotamos esa fórmula, ¿no? El puente va a fallar, o aquí, probabilidad, vamos a anotar esto para que esté mejor ordenadito. Tenemos una probabilidad de unión, ¿no? De sucesos. Ay, Dios mío. No sé por qué hoy estoy tan inútil con mi pizarrita. Entonces anotamos, ¿no? Esa probabilidad de unión de sucesos, bueno, el puente va a fallar cuando falla creciente o fallen los estribos, ¿no ve? Y esa fórmula me dice que es igual a la probabilidad de creciente o crecida más la probabilidad de falla. Me van dictando la fórmula, por favor, tienen la presentación. Luego, ¿cuál es? Menos P. La probabilidad. Probabilidad. De crecida, perdón. Está bien. P, probabilidad, ya sabemos que es probabilidad de la creciente y falla, ¿no? ¿Está bien? A ver, revisen la fórmula. Así es. Eso sí. Sí, ya. Está bien. Listo. Ahora, de aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué información tenemos? Tenemos esta probabilidad y tenemos esta probabilidad, ¿no? Pero no tenemos esta. Entonces, tenemos que, por otro lado, sin embargo, por otro lado, ¿qué tenemos? Aquí, por otro lado, decimos, ¿no? Aquí vamos a ir anotando. Tenemos esto, ¿no? Como dato. Tenemos esto, pero no conocemos esto, ¿no? Pero, por otro lado, tenemos que la probabilidad condicional, tenemos esto de información.
es igual a, me van dictando la fórmula, ustedes tienen el acceso para que no vaya cambiando, por favor. T de C, Ya, probabilidad. y, ¿no ve? Y es, ¿no? Y por falla. Sobre no, por P de crecientes, ¿no? La probabilidad de la creciente, ¿no? Así es. A ver, voy a revisar. Ustedes tienen acceso, ¿no? A ver, abran la presentación, por favor, para que sea más fácil. La probabilidad condicional, ya está bien. Creciente y falla entre la probabilidad de la falla. Ya está. Compartir pantalla. no falla. Está bien, ¿no? ¿O me he equivocado? No. Sería probabilidad de la creciente. Sí, está bien. Entonces, de aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo despejar qué? ¿Qué ya puedo encontrar de aquí? Aquí me falta este término, ¿no? Me falta esta probabilidad de la creciente y falla, ¿no? De aquí puedo sacar ese término, ¿o no? Sí. Despejando, ya voy a poder tener este término, ¿no? Entonces hago eso, ¿no? Tengo esto de dato y tengo esto de dato. Entonces, despejo, ¿no? La probabilidad de la creciente y falla va a ser igual a la probabilidad condicional por probabilidad de creciente. Reemplazando. Esto va a ser igual a, ¿cuánto era esto? 50%, 0.5. Por, ¿cuánto era esto? 0.2, ¿no? Sí. Y esto va a ser igual a 0.2. 0.1. ¿Cuánto? 0.1. 0.1, ¿no? O igual al 10%. 0.1. 10%, ¿no? Listo. Teniendo esto, reemplazo en la fórmula 1, ¿no? De donde voy a obtener la falla en el puente. Entonces aquí pone reemplazando. Ahora sí. Reemplazando. Tenemos que la probabilidad de falla en el puente que se va a dar, o sea, ¿cuándo va a fallar el puente? Cuando haya creciente o falla en los estribos, va a ser igual a la probabilidad de creciente, que es 0.5, no, 0.1, 0.2, más 0.3, 0.3. menos 0.1. lo que hemos encontrado, 0.1. 0.1. Esto sería igual a 0.4. ¿Cuál es entonces la probabilidad de que el puente falle? 40%. 40%. 40% de que el puente falle, ¿no? Hay una probabilidad del 40% de que el puente falle. Pasamos a... Bueno, ¿hay alguna consulta aquí? Si no, pasamos al ejemplo 3. Chicos. Chicos.
Está claro, ¿eh? Ya, ojalá. Ojalá, pero no sé por qué son calladitos. Ya, ejemplo número 3. Voy a copiar el enunciado. Ya, se está viendo el enunciado del ejemplo 3, ¿no ven, chicos? ¿O no? Ya pegado en la pizarra. Sí, ¿no ven? Ya. Que a veces nos hace rayo esta pizarra de uno. Dice, determinar el riesgo falla de una obra que tiene una vida útil de 15 años, ¿no? Entonces, vamos a ir anotando los datos. No, qué horrible está mi letra realmente. La vida útil es de 15 años, ¿no? Si se diseña para un periodo de retorno de 10 años. Periodo de retorno de 10 años. Y me dice el riesgo o falla, ¿no? Riesgo o falla. Entonces, ya anotando mis datos, me voy a mis fórmulas. Me dice, la probabilidad de que el evento ocurra al menos una vez es conocida como riesgo falla. Ese riesgo falla es igual a 1. La fórmula de riesgo falla, me dictan, es igual a 1 menos paréntesis. Ya. 1 sobre T, ¿no? No, 1 menos. 1 menos 1 sí. sobre T. 1 menos 1 sobre T. 1 menos paréntesis. Ya. Ajá. 1 menos 1 sobre T. ¿Así? Sí. Elevado a Sí. n, ¿no ve? Elevado a la n. No me equivoco. Entonces, ¿cuál sería esa probabilidad de riesgo falla? 1 menos 1 menos 1 sobre 10. Aquí es aplicación de fórmula nomás ya, ¿no? No es tanto de pensar. Elevado a 15. Va a ser igual a 0.206. 0.21. 0.21. 21% es la probabilidad de riesgo o falla. Así de facilito. Este ejemplo 3. ¿No? Es aplicación de la fórmula nomás. T es el periodo de retorno, ¿no? ¿Y cómo se relaciona el periodo de retorno con la probabilidad? Es la inversa. 0.79 sale en- Sí, es 0.700. Es 0.79. Le dicté lo de solo probabilidad. Ajá, solo probabilidad le dicté y... Ah, ya. Está bien. ¿Cuál es la probabilidad entonces de riesgo o falla? 1, esta es la probabilidad de riesgo o el riesgo falla, si quieren. Llamen 0.79, 0.8. No, manejaremos con 2. 79%. 0.79. Que va a ser igual al 79%. Corrijan eso entonces, ¿no? Ese es el riesgo o falla de esta obra, ¿no? Que tiene una vida útil de 15 años y se diseña para un periodo de retorno de 10 años. ¿Ya? Y entonces, pasamos al ejemplo número 4. Dice, para el diseño de una estructura hidráulica
con vida útil de 25 años, se acepta solo el 10% de riesgo, ¿ya? ¿Qué periodo de retorno se debe escoger para el diseño de la estructura? Dice, para el diseño de una obra hidráulica con vida útil de 25 años, se acepta que solamente hay un 10% de riesgo. ¿Qué periodo de retorno se debe escoger para el diseño de la estructura? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Está fácil. 5 puntos. La misma fórmula, solo que despejar. Ya, a los 3 primeros que me den el resultado. 5 puntos. A los 3 primeros. Por si acaso esos 5 puntos, cuando yo les voy otorgando, van sumando sus parciales. 5 puntos es harto. Hay gente que acumula hasta 30 puntos participando. Entonces voy anotando mis datos. N, 25 años. El riesgo admisible es solamente del 10%. ¿Y qué periodo de retorno tendría que escoger? Es mi incógnita. Y el riesgo es igual a 1 menos 1 sobre T elevado a N. De aquí. Miguel, saqué 237,78. Y sale alto, 237,78 años. ¿Ya? ¿Y qué más? Ya, 237,78, Inge. 237,78. Ya nomás. Eran Arancibia, Ugarte, ¿y quién más? Un chico más era el primero. Bautista, Inge. No. ¿Cuál era el primero? Por favor, no me dejo ver. Ugarte. Fui yo, Inge. ¿Quién más? Chichi. Sí, Chichi. Ugarte, y había un chico más antes de... Bautista, Inge. Bautista. Más 5. Ahora... Arancibia, Inge, ¿no me lo he puesto? Barrón también estaba. ¿Cuál estaba primero, Barrón o Bautista, por favor? Ya por no ver, voy a tener que darles a las fotos. Arancibia sí le vi. Ya. Más 5 puntos. ¿Cuánto han sacado? 200. 37,78. 237,78. 237,78. Sí, así puede salir. Si nosotros incluso utilizamos 1000 años para ver esos tipos. 78 años, ¿no? Eso más o menos se puede tomar como 238 años, ¿no? Pero eso adecuamos en realidad a lo que son las normativas de estructuras, ¿no? Que pueden ser 250 años, 300 años, ¿ya? Pero sí, salen así los periodos de retorno. Como les decía, para presas nos dicen a veces 500, 1000 años que tomemos como periodo de retorno, ¿no? Para el diseño. Entonces, para esta estructura hidráulica nos dice que mínimamente tenemos que tomar lo que son 238 años, ¿no? De periodo de retorno. ¿Ya? Entonces, así van acumulando puntos, así yo les voy a ir sumando los puntos a su parcial. Pueden acumular hasta 10 puntos por clase, ¿ya? Máximo. Y luego tienen que dejar que otros también vayan acumulando puntos. Hasta 2 participaciones máximo. Seguimos. ¿Hay alguna consulta? Es también aplicar la fórmula, solamente que hemos despejado el periodo de retorno, ¿no ve? ¿Hay alguna consulta hasta aquí, chicos? Ninguna. Todo claro. Como para 100.
Dime. ¿Qué significa ese periodo de retorno más o menos qué significa en la vida laboral? El periodo de retorno lo manejan como cada cuánto se podría, a ver cómo te explico, producir un evento de magnitud de tal forma que pueda dañar la estructura. A eso se refiere con periodo de retorno. Cada cuánto va a volver una crecida de tal magnitud que pueda dañar una estructura de esa magnitud. Y además que ese periodo de retorno es como un factor más de seguridad para el diseño. Eso significa en nuestra vida laboral. Por eso es que algunos recomiendan hartos años, como 1000, ¿no? Incrementa también, como está asociado a lo que es la probabilidad de falla, riesgo y todo eso, entonces incrementa también como te diría, como un factor de seguridad para el diseño de las obras. Por eso muchas veces nos piden, o sea, ya hay periodos determinados, han realizado, digamos, diferentes estudios para como aconsejar con qué periodo de retorno tú tienes que trabajar, por ejemplo, para un puente, para una presa, para una obra de toma. Para las obras de toma, por ejemplo, como son obras no son obras de una magnitud considerable, dependiendo de la zona. Hay obras de toma que sí son de magnitud considerable, pero generalmente, como son pequeñas, puedes tomar como 25 a 50 años. Y ese periodo de retorno está normado, como les decía. Pueden encontrar, nosotros tenemos las normativas o los lineamientos para adoptar un periodo de retorno determinado en lo que es el reglamento, no es el reglamento, sino es es de riego de obras menores. Es en la guía para riegos menores. Ahí tenemos para presas y para obras de toma. Y en el manual de carreteras ABC, ahí tenemos para puentes, para vías, para alcantarillas, ya tenemos los periodos de retorno asociados. He respondido a tu pregunta. Sí, Yasmani, ¿no? Pues, ya. ¿Algo más, chicos? No, para continuar. Disculpa, ingeniero, una pregunta. Dime, Hace rato sacamos la probabilidad de falla de una estructura, ¿verdad? Sí. Para un ingeniero, ¿cuánto tiene que ser máximo una probabilidad de falla? 40% hemos sacado y creo que es mucho para mí. La probabilidad de falla, ¿en cuál ejemplo? En el 2. No. Esa es la probabilidad de falla del puente, de la estructura. Para en realidad, realmente deberíamos tratar de minimizar esa probabilidad de falla. Por eso es clave qué periodo de retorno escogemos, qué factores estamos inmiscuyendo en el, ¿cómo te diría? En el diseño. O sea, tú lo estás viendo alto, pero en realidad nosotros estamos calculando ese periodo, o sea, esa falla para dar mayor seguridad al puente. O sea, es alta, dices, ¿no ve? Pero es como si estuviéramos tratando de, más bien, de decir, con este diseño hay un 40% de falla. Entonces, damos mayores factores de seguridad en el diseño, por ejemplo, para que minimicemos esa falla. No necesariamente tiene que ser el 40%, ¿me entiendes? Mientras, obviamente vamos a tratar de minimizar ese factor esa probabilidad de falla, ¿no ve? Pero, como te decía, nosotros minimizamos eso con el diseño en sí. O sea, tú le estás viendo esto alto, pero es por, como te decía, ese 40% es alto, pero nos va a dar mayor seguridad en el diseño, porque realmente no sabemos. O sea, agarras a veces no tienes esa información como para tener la certeza de que no falle, de que no haya ese 40% de seguridad, de falla. Es decir, con el diseño que tienes, no tienes realmente la probabilidad de que falle o no. ¿Por qué crees que sea eso? O sea, ¿por qué crees que incluso realizando un diseño súper bueno, no tengas esa certeza de que no vaya a fallar o de que no vaya a haber esa probabilidad de falla en nuestro medio? ¿Por qué crees que sería eso? ¿Quién me preguntó? ¿Johnny o Alberto?
¿Hola? Bueno, siempre hay, ingeniero, la posibilidad de que falle. Sí, pero ¿por qué crees que nosotros, o sea, es como que incrementamos la seguridad o factores de seguridad en diseño? En nuestro medio, sobre todo. No Por sé. falta de, la falta de información. En otros países tienen registradas las crecidas, cada cuántos años, las magnitudes. En nuestro país hace mucha falta esa información. En realidad, ¿sabes cómo vemos eso? Ah, mira, ese es el nivel de crecida, hasta ahí llegaba hasta ahí ha llegado la crecida, porque las crecidas dejan marcas, ¿no? Han debido ver alguna vez cuando van a un puente o van a visitar algún lugar en las paredes laterales de los muros y cercanos se ve la marca de la crecida. Entonces, máximo tenemos esos niveles de referencia, pero no tenemos información así real, digamos, no tenemos estaciones hidrométricas, por ejemplo, que midan qué cantidad de caudal teníamos en esa crecida y hasta dónde han llegado los tirantes. Esa información generalmente no se tiene en el país. Entonces, muchas veces nosotros incrementamos un poco más los factores de seguridad al momento del diseño. ¿Ya? Eso es lo que pasa en el país, lastimosamente. Por eso, a veces, al incrementar los factores de seguridad, decimos no hay un 40%, pero podemos ir jugando con esa probabilidad de... ¿Quién era? ¿Antonio? No he leído bien tu nombre. Sí, sí. José Antonio, podemos jugar con esa probabilidad en función de la información que tengamos. Mientras más información, más podemos bajar ese riesgo de falla. ¿Ya? ¿Está bien, Antonio? Sí, está bien, gracias. Ya, seguimos, ¿no? ¿Dónde habíamos quedado? Me escucha. Ya. Ahora, la probabilidad empírica o experimental, ¿ya? Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. La probabilidad empírica o experimental, ¿ya? Se da cuando un conjunto de datos ordenados, por ejemplo, X1, X2, X3, hasta la N, ¿ya? Para los cuales existen varias fórmulas que permiten calcular esa probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, está la fórmula empírica de California, ¿ya? Está la de Hazen, la de Weibull, que es muy común. Utilizamos mucho la de Weibull, la de Bloom, la de Takei, la de Chegadayev, ¿ya? Que nos dice que la probabilidad experimental acumulada, ¿ya? Relaciona el número de orden sobre el número de datos. M es el número de orden. ¿Cómo están, en qué secuencia están ordenados los datos? El número de orden de los datos. Y N es la cantidad de datos que tenemos, ¿ya? Entonces, todas estas fórmulas empíricas relacionan el número de orden y el número de datos para determinar una probabilidad experimental acumulada, ¿ya? Vamos a quedar aquí esta clase. Para la siguiente van a instalar, ustedes tienen ahí, les he subido al eCampus, el software Hidrostat 2. Vamos a utilizar ese software Hidrostat 2 porque nos permite determinar varios valores que requerimos para este tema, ¿ya? Y una consulta. Dime. Cuando intenté descargar ese software, me salió que detectaba un virus y no podía descargarlo. ¿Será que puede subirlo en RAR comprimido? Sí, puedo subirlo como comprimido. Debe ser porque qué raro, porque en realidad como es directamente un ejecutable. Pero sí, lo puedo subir en RAR para que lo puedan instalar.
La siguiente clase ya tienen que tenerlo instalado. Lastimosamente sí vamos a utilizar mucho lo que es Excel y ese software, chicos, en este tema. ¿Ya? Solamente algunos ejemplos se pueden hacer a mano. Nosotros los vamos a hacer lastimosamente con Excel y el software. Inge, los que no contamos con computadora, No, en el examen no les voy a dar como ejercicios que tengan que hacer con computadora, pero tengo que enseñarles, ¿ya? Para eso están los videos y van a tener que, cuando termine esto de la pandemia, igualarse y van a tener los videos de lo que estamos haciendo. Pero en el examen no se preocupen, tomen en cuenta eso.